Ministra Sánchez, muy buenos días y bienvenida. En su informe que usted presentó ante la Asamblea Nacional, quizá el dato que más llamó la atención o el más destacado, considero yo, fue el de la baja del índice de pobreza. Usted manifestó que ha bajado 5 puntos entre el 2006 y el 2010 y que en el último año habría bajado 3 puntos adicionales. Estamos hablando de 8 puntos en los últimos 5 años. Ajá. Sí, bueno, los resultados en realidad son muy contundentes, ¿no? Estamos en ese sentido muy contentos y hemos tenido suerte también con el comportamiento económico en el último año. Entonces, aparte de la reducción que ya fue constante en el periodo de gobierno hasta diciembre del 2010, en el último semestre, como usted ha dicho, baja 3 puntos adicionales, lo que nos da un total de 8 acumulados, que es muy impresionante, ¿no? Entonces, estamos con menos de 1 de cada 3 ecuatorianos en situación de pobreza. Todavía es insuficiente, pero es indudablemente un avance. Cuando hablamos de pobreza, ¿de qué estamos hablando? Porque es importante definir cuál es el concepto que se está manejando, porque si uno va a hablar con la población, digamos, manifiestan que hay mucha más pobreza de la que usted estaría refiriendo ahora. Claro. Mire, hablar de pobreza y hablar de empleo siempre es difícil porque siempre va a encontrar a la persona desempleada y a la persona en situación de pobreza. Y por eso hay un consenso metodológico para usar indicadores que son estándares internacionales, ¿no? Entonces, la pobreza que estamos midiendo, la que reportamos, es básicamente pobreza medida por ingresos, pero se puede buscar otros indicadores también con metodologías aceptadas internacionalmente, como pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas o por nivel de consumo. Pero lo que siempre es importante es que se conserve sistemáticamente la comparación del mismo dato. Entonces, vamos a decir, la pobreza por ingresos, no importa que no sea completa, pero esa pobreza por ingresos que siempre se mide igual, sistemáticamente ha bajado 8 puntos, eso es lo que diríamos. Por supuesto, hay población en situación de pobreza y ese va a ser nuestro desafío. Y pobreza extrema, que es lo que más nos preocupa todavía. Sí. Pero indudablemente la reducción es, digamos, profunda. De acuerdo a algunos análisis que he encontrado, digamos, haciendo un ponderado de todos los datos que he conseguido, ¿se podría establecer que el 14% de la población ecuatoriana todavía gana menos de $1? Sí, esa es pobreza extrema, sí, más o menos estamos por ese nivel, ha bajado, estamos por el 13% por pobreza por ingresos. Sí. 13.90 decía, por eso le aumenté a 14. Estamos, y ese es justamente uno de los desafíos que nos hemos puesto. Vamos a desarrollar políticas más focalizadas hacia pobreza extrema, porque en verdad es la pobreza que expone a las personas a la mayor situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, alternativas o opciones como cuáles. Bueno, en primer lugar, el tema de irnos hacia una protección, de la protección a la seguridad social, sobre todo en grupos que llamamos con doble o triple vulnerabilidad, como personas con discapacidad o adultos mayores, que son las personas que más fácilmente caen en situación de pobreza extrema. También vamos a un paquete de inclusión económica que va a ser más duro, porque tiene que requerir un acompañamiento mayor de los reportes internacionales. Por ejemplo, en experiencia de Chile, para sacar a estas personas de situación de pobreza han requerido al menos 7 años y una inyección de recursos en componentes muy integrados de becas escolares, trabajo, vivienda, agua y saneamiento, en fin, que es justo lo que estamos haciendo. Ahora, vamos al grueso de la población. Digamos que todavía hay un alto porcentaje de la población que gana el salario básico de $264. Y la canasta básica está en el doble, $500. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un mejoramiento de la economía si todavía hay un grueso de la población que no alcanza la canasta básica? Ya, pero la canasta básica se mide por familia, ¿no? Entonces, más o menos estamos nosotros más bien cerca a la canasta, porque se multiplica por 1.6 perceptores de ingresos en el mismo hogar o en la unidad familiar.
Entonces lo que hay es que multiplicar este salario mínimo por 1.6, porque normalmente en una familia o en un núcleo familiar, digamos, existe en promedio exactamente 1.6 perceptores aproximadamente en el caso ecuatoriano. De ahí también se decía que se podía medir la pobreza en cuanto al acceso a distintos servicios y, por ejemplo, todavía hay un 50% de la población que no tiene acceso a las redes de alcantarillado. No sé si es un dato que coincide con los que usted tiene. Sí, bueno, en esos datos hemos avanzado muchísimo, ¿no? Justamente los datos de servicios básicos, el de alcantarillado, justo no tengo el de alcantarillado, pero ese ya estamos reportando a la fecha mucho más de lo que se reporta en lo que usted ha mencionado. Pero en agua y saneamiento, por ejemplo, en agua entubada y en red, hemos incrementado, sobre todo en el sector rural, la cobertura y hemos prácticamente cuadruplicado la inversión, sobre todo vía créditos dirigidos a los municipios a través del Banco del Estado para desarrollo de agua y alcantarillado en sus comunidades. Entonces, esto se va reportando con una inercia en el tiempo, pero empezamos ya a ver los resultados. Yo tengo el siguiente dato, el 32% de la población no tiene acceso a redes de agua potable. Sí, no sé cuál es la fuente. Lo que quiere decir que el 68% sí lo tiene. Nosotros estamos ahora solamente con digamos, en términos de país, con 71%, casi 72% ya de acceso a agua entubada por red pública. Y en los quintiles 1 y 2 ya más de la mitad de los hogares están con acceso a agua, antes tenían como el 48%. Hablemos un poco de la desigualdad, que fue un dato que usted también presentó, que ha disminuido la brecha entre ricos y pobres. ¿Qué indicador tiene para demostrar que eso en la práctica realmente está sucediendo? Bueno, normalmente usamos se llama, el nombre es un poco denso, pero es el coeficiente de Gini por ingresos, que nos mide más o menos la situación de reparto, es un índice que califica la distribución del ingreso. Hemos bajado aproximadamente 6 puntos entre el 2006 y el 2010. Nos complace tremendamente porque, como usted conoce, este es uno de los objetivos más importantes de gobierno. El tema de la desigualdad y justicia fueron una de las banderas de lucha para el proyecto político. Por tanto, estamos muy satisfechos de que vamos avanzando en este indicador, que además no es una necesidad solo para el país, sino en general para la región, ¿no? ¿Se puede medir la disminución de esa brecha, digamos, cuál era la distancia antes entre ricos y pobres y cuál es ahora? Sí, se puede medir, por supuesto. La reducción, como he dicho, estábamos nosotros en el 2006 aproximadamente por el 54%, 0.54. Estamos ahora por el 0.50 o 0.49 y algo en junio del 2011. Entonces, por eso la reducción es de aproximadamente 5 puntos. También podemos ir por los quintiles más bajos y los quintiles más ricos y se evidencia una clara diferencia. Los grupos perceptores de ingresos más bajos han ido creciendo en el reparto del ingreso total. Ahora, una de las principales críticas que se está haciendo a la gestión de gobierno es que, a pesar de que, digamos, mejor dicho, que los resultados expuestos pues son los mínimos esperados, porque con todo el dinero que han tenido para invertir, los resultados deberían ser mucho mejores. Ajá. Bueno, ahí me hace una excelente pregunta porque me da oportunidad de responder algo que es muy importante. Es muy diferente la situación si comparamos el primer quinquenio del nuevo milenio, digamos. Acuérdese que salíamos de una crisis a fines de los 90, ¿no es cierto?, una crisis financiera muy seria. Entonces nosotros llegamos a la base, digamos, al tope mismo de los indicadores. Estábamos con más del 60% de pobreza, ¿no es cierto?, medida por ingresos. Llegamos a más del 14% de desempleo abierto. Entonces bajar cuando los indicadores están en estos niveles es mucho más fácil por el simple rebote de la economía. Por el hecho de que usted está en una situación ya tan baja que cualquier cosa mejora y eso reporta rápidamente en las tasas de disminución o las tasas de crecimiento, dependiendo del indicador.
Pero cuando nosotros asumimos el gobierno, que ya es en el 2007, ya estos indicadores han llegado a lo que decimos los niveles históricos más estructurales, que son más duros de reducir. Entonces no es justa la comparación de la velocidad de disminución, por ejemplo, de pobreza y desigualdad, porque cuando llegue el gobierno ya estamos en niveles históricos. Entonces, reducir desde ahí, que es confrontar ya situaciones estructurales, históricas, duras, es mucho más complejo. Entonces, la reducción de 8 puntos en pobreza ya de este nivel es excelente para el país, es una muy buena noticia. Vamos mejorando de manera muy importante los indicadores sociales, lo cual nos complace tremendamente y esperamos que la economía tenga un comportamiento adecuado. Ojalá sepamos manejar con sabiduría el entorno un poco preocupante de una posible crisis y podamos ir avanzando rápidamente en lo social. Las principales críticas, digamos, se han dirigido al sector de la salud, otro sector que usted destacó en su informe presentado ante la Asamblea Nacional el pasado miércoles. Usted informó que el gobierno ha triplicado el presupuesto en salud, lo que ha permitido mejorar el equipamiento, medicina, recursos humanos para atender más y mejor a la gente, que ha habido 14 millones de consultas adicionales entre el 2007 y el 2010, lo cual, digamos, son datos reales y digamos que el usuario o la gente los ha percibido esa inversión. Pero también contrastamos con un sector de salud que está en crisis, todavía está en emergencia, no ha podido salir de esa situación y eso es lo que dicen, ¿no? Con tanta plata invertida, ¿cómo puede ser posible que estén en crisis ahora? Mire, es importante entender lo siguiente. El sector salud fue tal vez el peor de los sectores en el frente social. Uno de los sectores más desatendidos. Hemos casi triplicado la inversión en salud y todavía no resolvemos los problemas de fondo. Había una demanda represada que es la que se expresa, ¿no es cierto?, en este dato impresionante, que es el aumento de 14 millones de consultas en el periodo de gobierno por la recuperación de la confianza, por la expectativa de que va a tener servicios gratuitos y va a poder acceder de mejor manera a las medicinas y a la atención de salud. Entonces, el crecimiento tan rápido que se da en la demanda no puede ser seguido con la misma velocidad desde el lado de la oferta, porque es mucho más complejo. Implica contratar recurso humano, implica adecuar los equipamientos, implica construir también nuevos hospitales. O sea, las consecuencias en el lado de la oferta son más complejas y por tanto los ritmos, por más que el gobierno ha puesto todos los recursos del caso, ha metido toda la cabeza y también ha contratado mucho recurso humano adicional en médicos, enfermeras, no se abastece todavía en contraposición con el crecimiento de la demanda. Pero vamos avanzando. Quizá usted considere que pueda ser necesario tal vez poner un poco más de atención en la calidad del gasto. Que por eso supuesto. También es la crítica que se ha hecho, ¿no? Que se ha invertido mucho, pero tal vez no se ha invertido en donde realmente iba a surtir ese efecto que se esperaba. Y bueno, en la primera parte completamente de acuerdo, Janet. Justamente esa es una de las más importantes preocupaciones de gobierno y el desafío que nos hemos planteado para este siguiente año y lo que queda de la gestión de gobierno, mejorar la calidad y también la eficiencia en la inversión y en nuestros servicios en general, sociales, sobre todo los estratégicos como educación y salud. Pero no es verdad que no hemos invertido donde se necesitaba. Se necesitaba invertir en recurso humano, se necesitaba invertir en infraestructura, se necesitaba invertir en equipamiento. Lo que hace falta es mejorar la calidad del servicio, hacer más eficiente la inversión social, por efecto de mejorar las estructuras institucionales y mejorar los procesos, lo cual nos ha tomado ciertamente un tiempo. Hemos tenido incluso que hacer reformas normativas, por ejemplo, reformas a la regulación. Recién se aprobó la ley de educación que nos apoya a avanzar con un nuevo escalafón de los maestros, que se hable posibilidades para la capacitación, que es un poco más exigente en
los requisitos, que pone un sistema de incentivos para mejoramiento, en fin, hemos tratado de modernizar la normativa y el sistema de incentivos para adecuar nuestro recurso humano, que es el cuello de botella más importante tal vez. Se ha mejorado también mucho la cobertura en educación, se habla de un 94% ya de niños que estarían asistiendo a la educación básica, pero por otro lado también se ven situaciones, digamos, sociales bastante duras. Justo en estos días se está haciendo aquí en este canal una serie de reportajes sobre el desayuno escolar. Los maestros en la costa que están en este momento pues en clases manifiestan que les hace mucha falta que el gobierno les atienda nuevamente con el desayuno escolar, que quizá lo que reciben es insuficiente para el nivel de alimentación que normalmente tienen esos niños y que ese alimento constituye un factor importante que se les fue retirado. ¿Qué posibilidades hay de pensar en devolverles esa ayuda a los niños ecuatorianos en este caso? Mire, tal vez de lo que me está comentando es sobre el almuerzo, porque justo la disposición de gobierno fue irnos a la universalización de desayuno escolar, porque ¿qué estaba pasando antes? Antes algunas escuelas tenían desayuno, otras escuelas tenían desayuno y almuerzo, y otras escuelas tenían incluso 3 comidas, pero no se cubría a la totalidad de los estudiantes de las escuelas públicas. Entonces la decisión fue concentrémonos en la alimentación del día, que es más importante para la niñez y la juventud, para efectos de estudio y concentración, y ampliemos la cobertura, demos a todos los niños, niñas y jóvenes. Entonces, más bien la intervención se fue por el lado del desayuno escolar. Si pudiera saber el caso específico, porque no se ha dejado de dar el desayuno escolar. Lo que se dejó de dar es el almuerzo. Es que es insuficiente. O sea, por ejemplo, de los reportajes que hemos realizado, reciben como una cajita que es de leche saborizada y no más. O a veces en otras escuelas he visto que reciben como una barra energética, que incluso pues ha habido algunas denuncias que en alguna escuela hubo algún problema, pero que también puede resultar insuficiente. Bueno, el desayuno tiene algo que les dé un poquito más de energía. Tiene la barra, fue introducida. Te pediré tal vez el dato para ver de cuál es la escuela de que se trata, porque esto no es irregular, no debería pasar así. El principio de política es desayuno para todos y con los ingredientes suficientes, controlado por nutricionistas, para que los niños tengan las suficientes calorías, vitaminas, en fin, necesarias para emprender el día escolar. Pero sí es verdad, y justamente hemos contratado ya un estudio, que los niños pueden cansarse de que se use la misma dieta, exacto. Entonces estamos justamente haciendo ese análisis para tener una propuesta con control nutricional que permita una variedad y que también el gusto, ¿no es cierto?, la calidad mismo de lo que significa el alimento sea mejor. Ministra, me comprometo con usted a entregarle los datos que hemos recogido de este recorrido por algunas escuelas en la costa ecuatoriana para ver qué se puede hacer por ellas. Me toca cerrar la entrevista, sé que hay muchos datos que todavía se quedan en bandeja, pero quisiera que nos haga una conclusión sobre cómo será la inversión o los proyectos para el próximo año. Muy corto, ministra, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, lo que se viene, como he dicho, sobre todo concentrarnos más en pobreza extrema, que es la que más nos preocupa. Se viene también lo que tú has dicho, mejorar sobre todo los temas de calidad y eficiencia, principalmente en educación y salud, y nos vamos a la reforma de la seguridad social, tema clave para el Ecuador hacia 50 años. Ministra, muchísimas gracias por estar en esta mañana aquí exponiéndonos todo el proyecto de inversión social, el que se hizo en los últimos 4 años y el que se tiene previsto hacer en el próximo. Muchísimas gracias.